al licenciado José Calzada Rubiosa, gobernador del estado de Querétaro. Lo acompaña su distinguida esposa, la señora Sandra Albarrán de Calzada, presidenta del patronato del Sistema Estatal DIF. Saludamos con mucho gusto al doctor Manuel Isidoro Mondragón y Cal, comisionado nacional contra las adicciones. Manuel Mondragón y Cal, que no sé si decirle médico o cirujano. La firma de este convenio que nos permitirá como Estado trabajar más en la prevención de adicciones, que es donde está la clave para resolver la mayor parte de la problemática que nos ocupa en la sociedad. Por eso, estoy convencido que la unión hace la fuerza, que al unirnos gobierno, sociedad, podemos hacer un país, un Estado más fuerte, de valores en familia, que sea en el blindaje contra las adicciones que hoy día roban cuerpos y almas en todo el mundo. Señor gobernador, lo importante es decirlo a la salida, no aplaudir a la entrada. Y usted se lleva los aplausos de muchos mexicanos que no vivimos en Querétaro, que no somos queretanos, pero que se merece usted por el trabajo realizado, precisamente este reconocimiento. Yo me siento muy contento y muy orgulloso de ser su amigo, de ser amigo de su padre y de haber comprobado de fuera la extraordinaria labor que ha realizado aquí y que es ejemplo para muchos estados del país. Dicho esto, y con el perdón de los presentes, ¿qué pasa en el terreno de las adicciones? Alguien dijo, el doctor va a decir unas cuantas palabras. Pues no voy a decir unas cuantas palabras, voy a decir bastantes palabras. Y discúlpenme ustedes, pero es importante hacerlo hoy. Si no es hoy, quién sabe cuándo, ¿no? Hace unos meses, habiendo dejado la Comisión Nacional de Seguridad, el señor presidente me invitó a ser responsable de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Me dijo que veía necesario que estableciéramos una clara política del gobierno federal contra las adicciones. Me pareció muy prudente, porque como se señaló hace un momento, gracias por las palabras del señor secretario de Salud, nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar CONADIC. No existía CONADIC hace 20 y tantos años. Cuando García Ramírez, el Procurador General de la República, que es mi fraterno amigo, me invitó por primera vez a ver el ángulo de la demanda, cuando solamente se observaba el trabajo de la oferta en la PGR y no había nada, además de eso, para trabajar contra el uso de drogas. Ahí empezamos a funcionar y de ahí se gesta la necesidad de establecer CONADIC, que se sectoriza naturalmente en salud, con el doctor Soberón, ya secretario de Salud entonces. Funcionó bien CONADIC durante un tiempo y después, por algunas razones, y no vamos a echar culpas ni mucho menos, simplemente decreció su importancia y por ende lo hizo el país entero. Yo no creo que muchos estados hubieran retomado este trabajo y a la postre las estadísticas, que por cierto también se han quedado cortas, porque la última encuesta es de 2012, es grave eso, ¿eh? 2012 es la última encuesta, que por cierto no fue buena, porque no llevó metodológicamente los mecanismos de la de 2008,
entonces no hubo una comparación clara, pero vamos a irnos con esos números. Ya entonces, y después encuestitas a estudiantes en la universidad, en algunos otros lugares, nos han permitido saber que la incidencia del consumo, tanto de sustancias psicoactivas de curso legal, alcohol, tabaco, inhalables, como de curso ilegal, se han ido hacia arriba. Tenemos problemas serios y no en consecuencia las acciones para contrarrestar esto. Acciones que tienen que ver con una gran política, pero traducida en hechos, en acciones, en proyectos, en procesos, en protocolos, en programas. Y efectivamente CONADIC, tengo algunos compañeros aquí que ahí estuvieron, un director general, fue director de los Centros de Integración Juvenil, está aquí, lo he nombrado director general, he ratificado a otro director general, he invitado a otra directora general para darle cabida a una vuelta a la vida de los programas contra las adicciones. Hacia arriba la incidencia y hacia abajo la edad de comienzo. Y lo que entonces decía en mi discurso hace 25 años, que se iniciaba el consumo del alcohol y del tabaco, y quizá de la marihuana, no de la cocaína, Dios nos libre, ¿no? A los 19, 20 años, ahora está a los 12 años. Y tenemos alcohólicos hechos y adictos a la marihuana perfectamente hechos de 14 y de 15 años. Ya no digamos tabáquicos. No hemos hecho nuestra chamba. Así de fácil. Pero hace 25 años no teníamos más que clorhidrato de cocaína, la que se inhala. Hoy tenemos crack y tenemos muchas otras cosas. Y si el clorhidrato de cocaína, ese polvito blanco, hace adicciones a los 3 y 4 años, el crack hace adicciones en 2 meses. Y para resolver un problema de adicción de crack, cuidado, porque no hay dinero, ni clínicas, ni médicos suficientes para arreglar eso. Así están allá en el norte. Y hace 25 años no teníamos drogas de diseño, no teníamos metanfetaminas. Y ahora no nada más las tenemos, sino las producimos en serio en México. Somos exportadores. Por ahí un estado vecino del que se habla mucho, inicia la producción, no voy a hacer patente los nombres de los estados, ¿no? Somos exportadores. Y ha cambiado todo un concepto, yo diría que para mal en el campo de las adicciones, del que o tomamos nota o vamos a perder. Aquí ya no se trata de hacer un programa y ocupar un puestecito burocrático. Nunca lo he utilizado así, los cargos que me he permitido tener el honor de poseer. Pero hacemos cosas o nos va a ir mal, o nos va a ir mal. Porque además hay una serie de modificaciones y de cambios. ¿Qué tenemos que hacer? Porque tenemos que trabajar en serio sobre prevención, pero no la prevención como se dice siempre, y las pláticas, y las conferencias, y las pancartas, y los trípticos. No, la prevención tiene que ser profunda, tiene que ir mucho más allá, si no queda simplemente en consideraciones, en conceptos que pronto se van. Estas acciones tienen que ser permanentes, continuadas, sólidas. Y el tratamiento, y para empezar el tratamiento, como comentaba yo con Raúl Martín del Campo, que es el responsable nacional para revisar todos los centros de internación, pues hay que ver cómo funcionan, qué hacen, cómo le hacen. ¿Los conocemos? Ayer mi dirección general de investigación me decía de un estado pegado al DF, y en el DF hay muchos, granjas donde los 60 internos se convirtieron
en delincuentes y son mandados por el jefe de la casa, que tiene un nombrecito muy especial, se llama la Casa de David, y no tiene nada que ver con el rey David, porque es un David Pérez el que, no estoy menospreciando el apellido, cuidado, si hay algún Pérez no se vaya a enojar conmigo, no, pero, o Mondragón si quiere, no hay problema. Me llamo Isidoro, imagínense nada más, nombrecito que nunca se comenta, así se llamaba mi abuelo y ahora sí me lo pusieron, bueno, ni modo, ya saben todos que soy Isidoro, ¿no? Entonces, los utiliza para llevarlos a los centros a cobrar uso del suelo. Y el señor recibe 30,000 pesos diarios de la gente internada en su granja. Obviamente se convirtió en una granja de delincuentes, pero hay otras granjas en donde asesinan, violan, etcétera. No hay supervisión, suponiendo que en los buenos los protocolos de tratamiento sean los mejores, o que haya suficiencia al respecto. Y tenemos que coordinar investigación, y tenemos que coordinar capacitación, y tenemos que uniformar protocolos, y tenemos que hacer muchas cosas todos. Y aquí viene el leitmotiv de esta reunión. Si no le entramos todos con verdadero sentido de responsabilidad y conocimiento y preocupados del tema, no vamos a lograr nada. CONADIC no se forma, y así se lo dije al señor presidente, y así se lo acabo de decir al señor secretario de Hacienda, cuando fui a defender un poco mis recursos, con la gran atención y simpatía de don Luis Videgaray y del subsecretario de Egresos, porque tenemos que ir a defender nuestros recursos. Les dije, no queremos hipertrofiar CONADIC. Si voy a ser yo en CONADIC el que investigue, el que capacite, el que haga todo, pues necesito contratar 5,000 personas, 8,000 personas. No, son los mismos. Tengo que ser el motor para que todos hagan su trabajo, para que todos hagan su chamba. Y para que todos hagamos la chamba, tenemos que estar ciertos y conscientes del problema. Si no sabemos lo que está pasando en realidad, pues va a caer en el oscurantismo de los años anteriores. No digo que Querétaro, pero así ha ocurrido en México. La información. Decía yo que estamos en un momento distinto, y lo comentaba yo con la señora Calzada y el señor gobernador hace un momento. Estamos en momentos diferentes en relación al tabaco y al alcohol, no necesariamente a la marihuana y a la cocaína y a la heroína. Hoy tenemos, y el próximo lunes, vamos a festejar el Día Mundial del Tabaco, y se los adelanto. Voy a ser enfático en ir, porque si no vamos con temas concretos y nada más hablamos en términos generales, pues no, los resultados no se van a ver. Así como pusimos, perdón, en la primera persona, el alcoholímetro, nosotros lo, entre comillas, inventamos, y pusimos los lugares cerrados, libres de humo, también fue una intención personal. Ahí están funcionando en algunos estados de la República, salvando vidas. El tabaco ahora está inundado de tabaco apócrifo. Nos vienen miles, decenas de miles de cajetillas de la India, de Taiwán, etcétera, entran por Belice, llegan al DF y de ahí se distribuyen a toda la República. Y cuestan 3 pesos o 2 pesos las cajetillas y se venden a granel. Y hacen un daño brutal, y los que los compran son los chavitos y las chavitas. Ellos son los que están fumando eso. Entonces vamos contra eso. Y en el alcohol, por Dios santo, ¿por qué vamos a seguir permitiendo que los chavos lleguen a un antro, a una discoteca o a un lugar si no se les puede vender alcohol a los jóvenes? Que se pongan remedio. Y el remedio
les voy a decir dónde está la base para resolverlo. Ya no digamos cuando tratamos la marihuana, en donde hoy en todos lados se confunden términos como legalizar en lugar de pensar en regular. Y después se dice hay que legalizar para despenalizar. No, una cosa es despenalizar, otra cosa es regular y otra cosa es legalizar. Son conceptos distintos. Es que no debemos, hay que legalizar para que el consumidor no se vaya a la cárcel. En México nunca se ha ido un consumidor a la cárcel porque siempre ha estado despenalizado el uso de las drogas. Hay una cantidad permisible para aportar, y si acaso vas a la cárcel es porque estás arriba de esa cantidad y te estás convirtiendo en poseedor y en vendedor. Ya es otro punto en la cadena del narcotráfico. Pero si no, no eres sujeto a delito. Está despenalizado de siempre. Tú puedes tener X cantidad de marihuana, X cantidad de cocaína, X cantidad de heroína para tu uso personal. Nada más. No pasa nada. El problema es quien te lo vende. O el problema es que si tú vendes, esto es otra cosa. Así todo, estamos tratando y trabajando los tribunales para defender a esa pobre gente, que también entendamos, por 1,000, 2,000 pesos de un estado, sacan a la mujer, la convierten en transportadora y se va a las Islas Marías 8 años después, abandonando a sus hijos, a su familia y acabando con la vida de esa persona. Primo delincuente por ese camino. Ahí hay tribunales que estamos viendo para ver qué tratamiento se les puede dar a esas personas. Es decir, todo esto hay que considerar. La marihuana, enfrentando los países unos con otros. Acabo de estar en Washington, le comentaba yo al gobernador que abrimos el tema. Abrimos el tema en Washington, en la reunión de la OEA. Estuvieron todos los países de la OEA representados. Y Uruguay, que ha legalizado la venta. Dice, no debemos de judicializar la compra. Entonces vamos a tener puentes con los productores, o sea, los delincuentes. Muy bien. Yo dije, muy bien, nosotros también vamos a procurar hacerlo. Tú tienes 3 millones de habitantes, yo tengo 120 millones de habitantes. Tú no produces, yo produzco todo. Y pasa por México toda la cocaína del mundo. Y tú no tienes un cartel y yo tengo carteles, cartelitos, carteluchos, cartilochotes, de todo. Ya me imagino sentaditos, ponernos de acuerdo con el cartel del Pacífico, el del Golfo, el de Juárez, el de Baja California, con la familia A, la B, la C y la D, con los Yes y con los Ms y con los Z, bueno, con los que ustedes quieran, ¿no? Los templarios, los que ya se fueron, los nuevos, etcétera. Hay ahora hasta los Viagras y bueno, ¿para qué les platico, no? Los rojos, los verdes, los azules. Sí, nos vamos a poner de acuerdo con todos. Muy bien. Vamos a resolver ese problema. Obviamente fue una pitorriza para Uruguay, ¿no? No se puede, no se puede. Y la heroína, pues la heroína se sigue produciendo en México. Y lo peor es que ya es una epidemia en Centro y Sudamérica. Países que no consumían heroína la están consumiendo. Podemos consumirla nosotros ya, ¿eh? De hecho, está aumentando el consumo. Siempre la de México, Amapola, laboratorios producen heroína, era de exportación. Ya la estamos consumiendo. En fin. ¿Qué hay que hacer? Termino. Ahora sí, dije que no eran pocas palabras, pero digo, son muchas palabras y mal dichas, imagínense ustedes, ¿verdad?
lo ideal es que hayan pocas palabras bien dichas. Yo me fui al revés, pero ustedes tendrán un poco de conmiseración conmigo. Pero si no lo digo hoy, no sé cuándo lo voy a decir. Creo que es importante dejarles el mensaje. La base es que todos hagamos nuestra parte. Si no hacemos todos nuestra parte, óigame, es que yo no sí tienes. Aquí no hay una persona, una, que se margine a hacer cosas. Desde ser padre de familia, líder, responsable de cualquier comunidad, en los terrenos espirituales, en los terrenos intelectuales, en los terrenos políticos. Si no le entramos todos, no salimos adelante. Y también los niños por niños y los jóvenes y los adolescentes. Y por eso nuestro trabajo es dentro del gobierno, al primer nivel de gobierno. Tenemos ya con mi general secretario, mi gran amigo Salvador Cienfuegos, con el señor almirante Vidal, un convenio para echar a caminar el Servicio Militar Nacional, para trabajar con todos los familiares de nuestras Fuerzas Armadas. Tendré que entrarle con el señor secretario Chuaifet al asunto de educación, pero fundamentalmente con 31 gobernadores y el jefe de gobierno. ¿Y quieren saber algo más importante? Más todavía, con los presidentes municipales del país. Sí, los municipios, que son los responsables de aplicar los programas Conduce sin alcohol y el programa de cerrar los sitios donde se consume o donde se fuma en áreas cerradas. Si en los municipios y los gobiernos de los estados no hay la respuesta, vamos a quedarnos cortos. Pero también es el trabajo de Nora. Tenemos que ir con empresarios, tenemos que ir con investigadores, con académicos, con universitarios, con organizaciones no gubernamentales, con la iglesia, las iglesias. Bueno, yo soy católico, pero con las iglesias. Entonces, qué oportunidad, señor gobernador. Señora Calzada, gracias por estar con nosotros. Qué oportunidad, mi querida Rebeca, de que estés encargada de esto con ese espíritu tan hermoso que tienes. Qué oportunidad de estar con el señor presidente municipal del estado, del municipio de Querétaro, y con todos ustedes, que estoy cierto podrán llevar estas verdades, si acaso me las creyeron. Si no me las creen, créanmelas, ¿eh? Si no me las creen, créanmelas, porque va a ser para bien de todos. Señor gobernador, le agradezco muchísimo esta oportunidad y espero sin duda seguir viéndolo y seguir abrazándolo durante mucho tiempo. Bueno, por lo que a mí se refiere ya no mucho, pero por lo que a usted se refiere mucho tiempo en el terreno personal y por qué no decirlo, en el terreno político. Muchas gracias. Querétaro es un estado que se distingue por muchas cosas, entre otras importantes por su seguridad, pero la seguridad no es una cuestión gratuita, es una cuestión que se trabaja. Y yo recuerdo muy bien que al principio de la administración, cuando enfrentamos circunstancias duras en cuanto a la seguridad, recurrimos a nuestro amigo don Manuel Mondragón y siempre estuvo para tendernos la mano. O sea que muchas gracias, doctor, estamos muy agradecidos. Saludar a nuestros amigos, señor presidente municipal Luis Ceballos, saludar también a Carlos Manuel Septién Olivares, al señor Marco Antonio León Hernández, de manera muy particular al general Aguilar, titular de la 17 Zona Militar, muchas gracias como siempre por sus atenciones. Rebeca, reconocer tu trabajo en un área no sencilla, es un área de conciencia, es un área complicada, máxime porque hoy hay diferentes voces en la sociedad. Yo no soy un experto en la materia, pero yo recuerdo que hace un par de años la mayor parte de la sociedad reprobaba el uso y el consumo
de los narcóticos, de las drogas. Hoy hay voces que pregonan que se debe de legalizar, es decir, inclusive hay una división entre nosotros mismos. Yo no soy de esa opinión, pero hay voces que sí lo dicen. Inclusive hoy hay sustancias, hoy hay drogas, o consideradas drogas hasta hace muy poco tiempo, que ya son recreativas, y a mí me parece una gran contradicción social. Reitero, yo no tengo los elementos ni tampoco los conocimientos técnicos para poder tener un debate amplio con quien sí los tiene, pero nada más de ser gobernador y de saber las cosas que suceden por el consumo, por la producción, por la distribución de este tipo de productos o de mercancías, nada más al puro feeling yo les puedo decir que no es bueno para la sociedad. Nada más con mi experiencia. Hasta hace muy pocos años combatido y penado, y hay voces que piden que ya no sea de esa manera. Por eso yo les puedo decir que mientras muchos debaten, me parece que el instrumento ideal, independientemente de las acciones y de la función de los gobiernos, en efecto, con mucho atino, comentaba el doctor Mondragón, de los municipios, por supuesto, de los gobiernos estatales, nosotros no podemos rehuir de nuestra responsabilidad, y de la federación. Me parece que uno de los temas más importantes para poderlo combatirlo está en la célula básica de la sociedad, que es la familia. Es la familia. Y a las familias les tenemos que dar estos instrumentos para que sepan lo que sucede cuando los jóvenes o cuando los propios padres de familia incursionan en este tipo de actividades, no solamente para venta o distribución, que está penado, sino también para el consumo. Se destruyen las familias y se destruye la sociedad. La sociedad es un reflejo de las familias, los pueblos son lo que es su gente. Es por eso tan importante esta actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandar ese mensaje importante de qué es lo que sucede cuando se consume, qué es lo que sucede cuando una sociedad abusa, qué es lo que sucede cuando perdemos el rumbo y somos tolerantes a cuestiones que sabemos que nos hacen daño. Sabemos que nos hacen daño. ¿Cuáles son los mecanismos? Evidentemente, la acción de la aplicación de la ley, pero por otra parte, la de la conciencia, en casa, en las escuelas, en los lugares de trabajo, más deporte, más academia, más espiritualidad. Esa es mi reflexión. Porque yo les vuelvo a reiterar, hay debate hasta entre nosotros mismos, a unas sabiendas que es perjudicial. Entonces, tener cuerpos colegiados, tener instituciones, tener organismos como el que hoy representa el doctor Mondragón en lo nacional, Rebeca en lo local, son muy importantes porque son generadores de conciencia. Yo, si ustedes lo permiten, un día, con más calma, quisiera pedirle a Rebeca que nos platicara las historias y las vivencias que tú has tenido de caminar la legua por el Estado y de ver familias destruidas, vidas destrozadas. Porque para muchos empezó como un juego, inclusive como una moda grupal, éntrale, no pasa nada, o ¿qué eres, gallina? Y ese muchacho acabó destruyendo su vida, y la de su familia, y luego contagió a la comunidad. Entonces, es un asunto de reflexión, es un asunto mucho más profundo que el que a veces pensamos cuando tenemos estos eventos. Las firmas de este convenio, independientemente de la labor administrativa y el impacto administrativo que tiene el hecho de firmar el documento, es un evento de conciencia, para que todos nos vayamos preocupados. Señores, muchas gracias.